Hola, ¿cómo están? Vi que hubo bastante interés con el último video de accidente cerebrovascular, ¿ya? Y me comprometí a responder algunas dudas que aparecieron en los comentarios, ¿ya? Primero, obviamente, agradecer la interacción, ¿ya? Gracias a que me comentan las cosas, puedo saber más o menos eh, qué abordar, ¿ya? Entonces, los animo a que por favor sigan ahí interactuando, ¿ya? Primero, un detalle que tiene que ver con una pregunta con respecto al dolor de cabeza y accidente cerebrovascular, ¿ya? O la presión y accidente cerebrovascular. Como les mencioné en el video anterior, a grandes rasgos existen dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando existe una obstrucción producto, por ejemplo, de un trombo, ¿ya? El trombo llega al cerebro, tapa una vía, va a un vasito sanguíneo y eso produce la falta de irrigación y la muerte del tejido, ¿ya? Y por otro lado está el hemorrágico, que es cuando este vasito, por X motivo, se rompe y termina produciendo esta hemorragia, este sangrado a nivel del cerebro, ¿ya? Y eso, claro, uno de los factores o una de las causas más comunes es cuando hay una descompensación de la presión arterial. Cuando el paciente tiene una presión arterial muy alta, se corre el riesgo de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿ya? Y claro, en ese caso muchas veces el síntoma inicial no es la triada que les mencioné la otra vez, o sea, el tema de la paresia, la debilidad, la desviación de la comisura, etc. Muchas veces lo primero que ocurre es un dolor de cabeza muy intenso, ¿ya? Entonces igual hay que estar muy atento a ese síntoma. Pero cefalea o dolor de cabeza con banderas rojas es un tema bastante amplio y bastante interesante que se los voy a mencionar más adelante, ¿ya? Una vez mencionado eso, también me gustaría mencionar un poco lo que tiene que ver con los factores de riesgo, ¿ya? Detallando un poquitito cuáles son los factores de riesgo, ya se los mencioné en el capítulo anterior. Las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales factores de riesgo. Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente con colesterol alto o paciente que haya tenido un accidente cerebrovascular previo. Se dice también que el antecedente familiar, de que un familiar suyo haya tenido un accidente cerebrovascular, también aumenta el riesgo, ¿ya? Hay factores también asociados a la raza, al género. Por ejemplo, se dice que la raza afroamericana tiene mayor riesgo. En el género, el hombre en la vida, en la adultez temprana o más joven, tiene mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y la mujer, en edades más avanzadas, tiene mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Es más común, eso sí, en pacientes mayores de 55 años, ¿ya? Mencionar que, bueno, existen otros factores de riesgo un poco más específicos, como enfermedades cardiovasculares, que tienen relación, por ejemplo, con alteraciones en el ritmo del corazón. Las taquicardias, la fibrilación auricular, ya la fibrilación ventricular, obviamente, ya alteraciones en el ritmo del corazón, porque eso puede formar coágulos en el corazón y eso a su vez después termina disparándose el cerebro, ¿ya? También alteraciones en los grandes vasos, ya que tenemos acá en el cuello, cuando se empiezan a tapar por placas de ateromas, son como placas de colesterol, ¿ya? Producto de estas enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Hipertensión, diabetes, etc., ¿ya? También existen otros factores, como por ejemplo ya los más clásicos, como la actividad física, ¿ya? Sedentarismo, a eso voy. Factores hormonales, ¿ya? Que fue uno de los comentarios. ¿Qué pasa si ocupo anticonceptivos? ¿El uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o infartos? Sí, aumenta el riesgo, porque aumenta el riesgo de que se formen trombos, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo con esto ya que no hay que ocupar o no se tiene que ocupar anticonceptivos orales. Todo siempre depende de un balance en medicina, ¿ya? Y hay personas que tienen menos riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares producto de usar anticonceptivos orales, ¿ya? Pero hay otro grupo de pacientes que tiene mayor riesgo y en ese contexto no se les recomienda este tipo de anticonceptivos, ¿ya? Por eso les recomiendo que se lo planteen muy bien y que tengan un seguimiento con su ginecólogo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el periodo de la menopausia también se puede ocupar, por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal, hormonas, ¿ya? Para disminuir estos síntomas. Y esas hormonas también muchas veces pueden producir un aumento de enfermedades cardiovasculares, perdón, de accidente cerebrovascular. Entonces, cuando el doctor tiene que decidir, el ginecólogo, si les deja este reemplazo hormonal o no,
Este tema del accidente cerebrovascular o de la probabilidad de un accidente cerebrovascular es el tema eje principal, ¿ya? Si tienes un riesgo alto o moderado, no te vas a dejar este tipo de terapia, ¿ya? Entonces, lo importante es informar, ¿ya? Hablar y tener sus controles ante rutina con su ginecólogo, ¿ya? Eso tiene que ver con el tema de la parte hormonal. El tabaquismo, el cigarro, aumenta el riesgo de muchas cosas y dentro de ellos también aumenta el riesgo de formarse coágulos, ¿ya? Si nos vamos del punto de vista del accidente cerebrovascular hemorrágico, la presencia de aneurismas, ¿ya? Que son como estos vasitos sanguíneos con forma de bolsitas, que son más sensibles a romperse, ¿ya? Y que tienen un factor genético también detrás, ¿ya? El hecho de ocupar anticoagulantes. Pacientes que por ese motivo tuvieron, por ejemplo, una trombosis, estaban ocupando anticoagulantes y que producto de una inestabilidad en los niveles de este coagulante, pasamos al otro lado, en el cual en vez de impedir el formar un trombo, aumenta el riesgo de una hemorragia. Y el cerebro es un lugar muy sensible donde puede ocurrir esto, ¿ya? Lo mismo, no se trata de no usar anticoagulantes si se necesita, sino que de tener un control estricto, ¿ya? Por eso, dependiendo también del anticoagulante, se requiere controles mensuales, ¿ya? Semanales, dependiendo digamos, del riesgo, ¿ya? De sangre, ¿ya? En el cual uno va a calcular ciertos factores de la coagulación para ver si vamos bien, vamos mal. Insisto, depende del control que uno vaya teniendo, ¿ya? ¿Qué otros factores más que se me pueden estar olvidando? En el hemorrágico, por ejemplo, también está el tema del traumatismo, ¿ya? Obviamente un golpe puede producir una hemorragia en el cerebro y eso genera este accidente cerebrovascular, ¿ya? Y creo que esos son todos, ¿ya? ¿Sí? Esos serían todos más o menos a grandes rasgos, ¿ya? Si tuviesen alguna otra duda relacionada con el accidente cerebrovascular, escriban en los comentarios. Si quieren tratar algún tema en particular, escríbanlo, ¿ya? Y eso, que les vaya muy bien. Chao.